Puntos clave de las vasculitis. Vamos a empezar diferenciando entre los tres tipos de vasculitis que hay, ¿no? Hay vasculitis de gran vaso, que involucra el Takayasu, y la de Horton, o la de la arteria temporal o células gigantes. De mediano vaso, donde tenemos la PAN clásica o poliarteritis nodosa, PAN clásica, la tromboangeitis obliterante, Berger, y la enfermedad de Kawasaki, que también se le llama síndrome linfomucocutáneo. Y por último vamos a tener las vasculitis de pequeño vaso, en donde se van a abarcar principalmente cuatro, y esta agregadita de aquí, que es como un extra, que es la de Behçet, que es la quinta, ¿no? Entonces vamos a tener aquí la Wegener, que es la granulomatosis con poliangeitis, la Churg-Strauss, que vamos a tener aquí la poliangeitis granulomatosa eosinofílica. Aquí hay que recalcar ese eosinofílica porque va a ser parte después de nuestra clínica. La pan microscópica, poliangeitis nodosa microscópica y el síndrome de Henoch-Schönlein, que bueno, este va a ser clásicamente o va a ser caracterizado por los inmunocomplejos por IgA. Entonces, esas van a ser las vasculitis que vamos a estar revisando en este video. Vamos a ver primero las como características clínicas generales de una vasculitis, que va a abarcar síntomas constitucionales como puede ser fiebre, astenia, pérdida de peso, anorexia, etc. Y a este se le van a agregar siempre síntomas multisistémicos, ¿no? Que pueden ser de cualquier sistema del cuerpo. Clásicamente, glomerulonefritis, vamos a tener unas que van a causarla y otras que no. Entonces esta glomerulonefritis se va a expresar con hematuria, proteinuria, también va a haber afección a pulmón, puede ser también con asma, y aquí lo característico también es la púrpura palpable, va a ser de los principales síntomas asociados. Entonces pasamos a las vasculitis de gran vaso, que son las de, como dijimos, Takayasu y Horton. Entonces vamos a empezar con Takayasu, que Takayasu va a afectar a la aorta y característicamente a la arteria subclavia. Y de aquí se va a derivar la clínica, ¿no? La clínica va a estar caracterizada por una diferencia de presión en los brazos. ¿Por qué? Porque va a obliterar o va a obstruir la arteria subclavia. Por eso es que en Takayasu va a haber diferencia de presión en los vasos, puede haber claudicación, tenemos hipertensión arterial también por esta misma situación en donde tiene que como que vencer más presión. Y bueno, como factor de riesgo nada más tenemos adultos jóvenes de menos de 40 años y bueno, ya mencionamos unas partes de las características, la clínica ya dijimos hipertensión, diferencia de presión en los brazos, claudicación y fenómeno de Raynaud, ¿no? Este es muy importante, esta como isquemia parcial en los dedos, ¿no? El diagnóstico aquí es muy importante hacer este énfasis, voy a ponerlo hasta con otro color, que se va a realizar con arteriografía, ¿no? Ese no. Se va a realizar aquí el diagnóstico con arteriografía, ¿no? Entonces es muy importante tener esto en cuenta porque es de las únicas que se hace el diagnóstico a través de este método. Y el tratamiento con esteroides o con metotrexate. Pasamos ahora a la vasculitis de Horton, de células gigantes o de la arteria temporal, que como lo dice su nombre, va a ser una obliteración, una obstrucción de la arteria temporal, lo cual también nos va a dar la clínica, porque va a ser una cefalea en todo el trayecto de la temporal, que se va a acompañar de amaurosis fugas. Y aquí tenemos claudicación también, pero no claudicación como en Takayasu, sino claudicación mandibular, ¿no? Entonces estos pacientes no pueden mantener la boca abierta. Y bueno, también otra característica es que se va a asociar a HLA-DR4, ¿no? Este como factor de riesgo. Y aquí también en otro diferencial en cuanto al Takayasu, tenemos que estos pacientes no van a ser jóvenes, sino que ya van a ser adultos mayores de más de 55 años. El diagnóstico aquí lo vamos a realizar igual que en casi todas con biopsia. ¿Y qué vamos a encontrar en estas biopsias? Parcheado, una morfología parcheada clásica. Podemos encontrar también aumento de la BSG, eso es BSG, no ultrasonido, es BSG, y el tratamiento va a ser con corticosteroides. Pasamos ahora a las vasculitis de mediano vaso, donde primero vamos a tener, como dijimos, la pan clásica. Recordemos, pan microscópica es de pequeño vaso, pan clásica es de mediano vaso. Esta va a afectar a las arterias de distribución, entonces poliarteritis nodosa, pan clásica va a afectar a las arterias de distribución. Esta va a tener alta necrosis fibrinoide. ¿Como cuál otra?
Exacto, la pan microscópica, como es una pan, también va a tener aquí mucha necrosis fibrinoide, ¿no? Entonces aquí vamos haciendo estas asociaciones. Factores de riesgo, se va a asociar a hepatitis B y a tricoleucemia, ¿no? Estos eritrocitos en forma o como si tuvieran pelos, ¿no? Entonces, tricoleucemia y hepatitis B se van a asociar a pan clásica. Y como característica principal y como la vamos a diferenciar es que esta respeta el pulmón. Entonces, si nos ponen una que respete el pulmón, va a ser seguramente una pan clásica. Además, se va a asociar también a hipertensión, como lo acabamos de ver en el síndrome de Takayasu, insuficiencia renal, como también lo habíamos dicho anteriormente en las características generales de las vasculitis, va a formar microaneurismas, pérdida de peso, fiebre, pero como ya lo dijimos, respeta el pulmón. En cuanto a la clínica, aquí vamos a tener, como ya lo mencionamos en las características, insuficiencia renal y además púrpura palpable, ¿no? Entonces es una clínica muy inespecífica de las vasculitis, pero aquí lo característico es que nos va a respetar el pulmón. Incluso lo voy a poner de otro color para hacer igual esta distinción, ¿no? Entonces esta va a respetar el pulmón. Ahora, el diagnóstico lo vamos a hacer igual aquí con una arteriografía en una primera instancia, pero no se hace el diagnóstico con esta como si es en la de Horton, ¿no? No, en la de Takayasu, que sí se hace el diagnóstico, aquí lo tenemos con una arteriografía, ¿no? En esta la podemos hacer en una primera instancia, pero el diagnóstico definitivo lo vamos a realizar con una biopsia, en donde vamos a observar esa necrosis fibrinoide. Entonces, el tratamiento aquí va a ser con esteroide y con ciclofosfamida en caso de que haya alteración renal. Pasamos ahora a la tromboangeitis obliterante o de Berger, que bueno, está como factor de riesgo. Vamos a tener un paciente joven que sea fumador, ¿no? Y aquí va a estar también muy enfocado el tratamiento, porque la principal medida va a ser evitar este tabaquismo. Va a formar trombos que van a generar isquemia y justo en esto va a ir enfocada la clínica, porque la clínica van a ser úlceras o gangrena en los dedos o en las extremidades, por esta isquemia que están generando los trombos. El diagnóstico aquí sí va a ser también con arteriografía, como nos pasa también en el Takayasu, y el tratamiento va a ser con AINES y trombolíticos, ¿no? Para evitar la formación de estos trombos y pues la consiguiente clínica. Pasamos ahora a la enfermedad de Kawasaki, el síndrome linfomucocutáneo, que se revisa mucho mejor en el video de enfermedades exantemáticas, pero nada más rápido, se va a caracterizar por un pediátrico con la regla de los 5, ¿no? Que bueno, justo de ahí viene uno de los 5, de que sea pediátrico, porque va a ser un menor de 5 años con más de 5 días de fiebre. Y además se puede asociar o se va a asociar a alguno de los siguientes síntomas: conjuntivitis, lengua aframbuesada, adenopatía cervical, exantema polimorfo o descamación en guante o alteración en las extremidades. Importante saber que a estos pacientes se les tiene que hacer a todos un ultrasonido debido a su alta asociación con aneurismas coronarios, y el tratamiento va a ser con gamma globulina o inmunoglobulina intravenosa asociada a ácido acetil salicílico. Y por último pasamos a las vasculitis de pequeño vaso, en donde vamos a tener primero a Wegener, no confundir Wegener con Berger, ¿no? Aquí Berger es la tromboangeitis obliterante, es con B grande, y Wegener es con W, y bueno, es granulomatosis con poliangeitis. Y esta la vamos a ver con Churg-Strauss, porque comparten pues ciertas diferencias importantes, ¿no? Como ya lo dijimos, la Churg-Strauss va a ser poliangitis granulomatosa eosinofílica, ¿no? Entonces, Wegener va a tener, o más bien no va a tener casi necrosis fibrinoide, casi no hay necrosis fibrinoide. Caso contrario a lo que ocurre en Churg-Strauss, ¿no? Que hay mucha sí hay una considerable necrosis fibrinoide, como pasa en la PAN, ¿no? En la PAN clásica y en la PAN microscópica, que vamos a ver en unos momentos. Estas ambas van a afectar a capilares y vénulas, y como característica principal, aquí es donde vamos a hacer el diferencial entre estas. ¿Por qué? Porque Wegener se va a caracterizar por sinusitis crónica, ¿no? Y en cambio, Churg-Strauss, como lo dice su nombre, poliangeitis granulomatosa eosinofílica, se va a caracterizar por síndromes eosinofílicos, ¿no? Es decir, atopias. Entonces vamos a tener alergia, asma, es decir, un paciente atópico, y bueno, la eosinofilia, ¿no? Una vasculitis eosinofílica. Esas son las características con las que lo podemos asociar, y bueno, para esto pues podemos, no sé, imaginarnos que Wegener es como
no sé, así, ¿no? Y es un ojito aquí y este es una nariz, ¿no? Y ese es una W, ¿no? Por así decirlo, por hacer una asociación. Y bueno, en Chuk-Strauss, al ser alergia, asma, pues no tiene los dos, ¿no? No sé, tengo que pensar esa asociación. Entonces, bueno, esta Wegener sí va a afectar el pulmón y el riñón, ¿no? Entonces, aquí también podemos hacer esta diferenciación con esta, ¿no? Con la PAN clásica que respeta el pulmón, ¿no? Es una de las características que le dimos. Y aparte voy a subrayar estas dos características con rojo para hacer justamente estas diferenciaciones. Entonces, como dijimos, característica alergia y asma de la Chuk-Strauss y de la Wegener sinusitis crónica, ¿no? Por eso es la W, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Cosas muy similares, pero va a cambiar, ambas van a afectar el pulmón, ¿no? Y también el riñón. Las dos van a causar glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 2, pero aquí lo que va a cambiar es en cómo van a afectar el pulmón. En Wegener se van a generar infiltrados pulmonares cavitados, ¿no? Pensemos aquí, al ser una sinusitis crónica, lo crónico quiere decir que ya lleva más tiempo, ¿no? Entonces ya va a dar tiempo a que se caviten esos pulmones. Y bueno, además cavitados empieza con C de crónica, ¿no? Entonces es otra asociación que podemos hacer. En cambio, en el Chuk-Strauss van a generarse también infiltrados pulmonares, pero van a ser migratorios y no van a estar cavitados. Entonces, esa es otra de las características. El diagnóstico aquí, en el caso de la Wegener, va a ser con C-ANCA contra proteasa 3 y en el caso de la Chuk-Strauss va a ser P-ANCA versus o contra mieloperoxidasa. Esa también es otra diferenciación importante. Una es P y otra es C-ANCA. Y bueno, aquí también C de crónica y C de cavitados, ¿no? Entonces aquí también tenemos eso de las C, ¿no? Aunque Chuk-Strauss empieza con C, pero no hay que hacer esa asociación, ¿no? Hay que hacer esta otra asociación de donde Wegener se va a caracterizar por las C. Y bueno, el diagnóstico definitivo va a ser con biopsia en ambos casos. Y el tratamiento en ambos casos va a ser muy similar, porque vamos a usar ciclofosfamida en caso de que esté afectado el riñón, esteroide, y se nos dice también que en el Wegener se puede usar rituximab, ¿no? Entonces es importante hacer esa diferenciación también. Pasamos ahora a la PAN microscópica, que como ya lo dijimos, se va a parecer a la PAN clásica, ¿no? Porque va a causar mucha necrosis fibrinoide, va a afectar a capilares y vénulas, no va a formar microaneurismas y va a generar, como lo dijimos ya en Wegener y en Chuk-Strauss, glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 3. El diagnóstico puede ser con PEANCA y con biopsia y el tratamiento va a ser con corticosteroides y ciclofosfamida en caso de que ya esté hecha la afección renal. Pasamos ahora a la BSET, que bueno, va como factores de riesgo, es la extra, va a ser un adulto joven japonés asociado a HLA-DR5 y B51 y bueno, se va a caracterizar por úlceras principalmente, úlceras oculares y úlceras genitales, eso en cuanto a sus criterios diagnósticos y también en sus criterios diagnósticos está lesiones oculares o lesiones dermatológicas. Y por último pasamos al síndrome de Henoch-Schönlein, que va a ser una vasculitis caracterizada por inmunocomplejos de inmunoglobulina A. Este va a ser un niño con púrpura palpable en las extremidades inferiores, nalgas o muslos, y va a tener también dolor abdominal, que va a ser la traducción de un edema de pared intestinal, hematuria, traducción de lesión renal y artralgias, ¿no? El diagnóstico lo vamos a realizar con biopsia, en donde vamos a encontrar vascularidad leucoclásica y también, pues, si hacemos algún tipo de tinción inmunológica, vamos a encontrar la característica o la característica inmunoglobulina A. Y el tratamiento en este caso va a ser con corticoides. Y eso sería todo en cuanto a las vasculitis. Aquí queda el cuadro, en rojo están las principales características y sería todo. Muchas gracias.